Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Madijal Guadalajara. El día de hoy vamos a tener una gran clase sobre tableros y nos acompaña el buen Agustín. Muy buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, muchas gracias. Saludos a todos. Agustín, cuéntanos qué vamos a conocer el día de hoy. Pues miren, aquí en Madijal somos un distribuidor de tableros, herrajes e insumos para toda la fabricación, distribución que tenga que ver con armar mobiliario, y todo ese tipo de carpintería residencial y retail y cualquier mobiliario que necesiten. Excelente. Pues vamos a conocer qué novedades tenemos en Madijal. Y jóvenes, aquí en Madijal estamos estrenando el nuevo showroom de Bloom en Guadalajara. Showroom que no existía todavía en forma y que ahora vamos a conocer porque ya vamos a tener todos los herrajes. Bloom es una marca austriaca que maneja la mejor calidad en herrajes para todo tipo de muebles y estamos visitando la inauguración. Bienvenidos al nuevo showroom de Bloom. For everyone, everywhere. Con Madijal. Pues mi estimado Agustín, cuéntanos qué vamos a conocer. Ahorita en esta parte del showroom que tenemos disposición para todo el público en general, para que vengan y se enamoren de todos los productos, vamos a conocer físicamente los materiales reales que pueden adquirir aquí con nosotros. Adelante. Aquí tenemos el muro de las melaminas. En esta parte del showroom podemos ver todas las melaminas que ofrecemos, tanto nacionales como internacionales, para que puedan elegir el tablero indicado para su proyecto. Aquí tenemos todas las gamas para entrar en todos los presupuestos y en todos los niveles de las carpinterías. Aquí en este otro muro pasamos a cosas un poco más especiales, tableros, por ejemplo, con acabados muy profundos en 3D, en PVC, tableros acústicos, lambrines para cubrir muros, y continuamos después con tableros para carpintería más tradicional, triplais, listones, MDFs enchapados. Sí. También tenemos productos especiales por este lado, como es el Valcromat, que es un HDF con color en su totalidad, sí, que no tiene, que es no es tóxico, principalmente, y aquí podemos elegir toda una gran variedad para todo el proyecto, desde la construcción del mueble hasta los mejores acabados. Algo que faltó mencionar un poquito, lo brincamos, pero cabe la pena resaltarlo. Este tablero también es muy especial, el Biroc, un tablero portugués, que es un tablero de cemento con madera ideal para resistir totalmente el exterior, incluso a pie de playa. ¿Cuál es? Biroc. Biroc. ¿En serio? En Esto serio. es madera con cemento. Madera con cemento. Y ya este es el acabado. El acabado ese es el acabado natural que entregamos, pero se puede dar un acabado, puede dar un pulido, llegar a una apariencia muy pareja, o simplemente dejarlo así. Puedes dar acabados para exterior para que se mantenga como mate o semimate o un poco más de brillo, o simplemente lo puedes dejar así natural. Esto lo que va a hacer, estas manchas tipo salitrosas, es la humedad que va a absorber del ambiente y la va a sacar, pero eso es natural del cemento. El tablero no se va a destruir, ¿sí? Va a mantenerse siempre estable. Simplemente, si tal vez como una sugerencia lo combinas con algo de follaje o algo de naturaleza, así como pueden ir resurgiendo las plantas y las flores, esto puede ir cambiando como si fuera tal cual el risco de una montaña, entonces tienes incluso ese tipo de acabados y de apariencias. Ok, que vaya envejeciendo, ¿no? De Es forma correcto. natural. Sin que el tablero sufra daño, siempre va a mantenerse firme. Excelente. Pues tiene un acabado muy liso, me gusta. No lo conocía, Biroc. Para tomarlo en cuenta. Así es. Sí, estos son más ejemplos de melaminas o laminados plásticos que aquí ya están colocados sobre un MDF al interior, solamente para poderlos presentar en el showroom, pero también tenemos la opción de un laminado plástico en HPL. ¿Cuál es ese? HPL. El HPL, permítame mostrarte por este lado, una de las marcas que mejor manejamos es la de Ralph Wilson en estos acabados de HPL, donde hay varias cadenas.
Esta de coordinados, por ejemplo, es la cadena que coordina con los tableros de Arauco nacionales. Hay otra cadena Elemental que puede mejorar el precio y hay una cadena en línea que puede entrar en proyectos ya sobre especificación con un poquito mayor de propiedades, resistencias, impactos y Ujú. con más tráfico para el uso. Pero esto es tal cual un HPL, un laminado plástico. Ese también se utiliza en cocinas, en cubiertas de... Sí, esto puede ser utilizado para cubiertas de cocinas, para forrar algún muro, incluso en los centros comerciales puede hacer los que hacen los mamparas o divisiones o tipo muros grandes que colocan ahí para que esto sea ligero y no pese tanto a la hora de hacer un lambrín, un plafón, incluso en el techo. De acuerdo. ¿Sí? Muy interesante. Podemos conseguir también sobre pedido cuarzo, eso sí es para cubiertas, desde cocina hasta otras aplicaciones, incluso estaciones de enfermeras o cosas así. Buena variedad. Sí. Y algo de un herraje muy especial y que se nos hace a nosotros un toque muy fino, un perfil jaladera nombrado Aero 45, porque es un perfil a 45 grados que abraza el tablero, Ah, protegiendo de pequeñas imperfecciones que puedan surgir a la hora de la fabricación y dando también fuerza a la hora de algún impacto en la puerta al protegerla. Y, por ejemplo, en un tipo de aplicación de estas en una cocina, donde puede haber un derrame de agua, el agua tendría que subir por gravedad, que eso nunca va a pasar. Entonces, eso todavía protege más el tema de la puerta y la cocina y pueda limpiarse el derrame sin que el tablero llegue a sufrir que se hinche o algo así. interesante. Este no lo conocía tampoco. O sea, normalmente le ponen un cubrecanto, ¿no? Pero no le ponen el herraje. Sí, este ya funge como cubrecanto, pero también a la vez es un perfil jaladera. Tenemos esos tres tonos, aluminio, champán y negro mate, y también le da una vista muy sutil y muy elegante para los que les guste el tema minimalista y hacer frentes lisos y limpios. Perfecto para golas también. Claro, ¿no? Para una jaladera tipo bola. Las puertas, está muy bien, me Sí. gustó ese. Y también tenemos un sistema en línea totalmente gratuito que se llama Corte Cloud, donde tú entras a la plataforma. Hay tres maneras de trabajarlo, que aquí te las podemos explicar con mucho gusto, bajo una cita y con una buena capacitación, para que puedas tú armar tu mueble desde ceros, donde esta es la calidad que se ofrece. Todas las piezas van etiquetadas, un sistema de armado minifix, que nosotros aquí no se nota, pero también se puede colocar un perno de madera para que dé mucha mayor estabilidad, no genera ninguna luz y todo etiquetado para que sepas cuando estés armando qué parte de la pieza del mueble es y no haya un error y sea mucho más ágil identificar desde la separación del proyecto hasta el armado en módulos como vaya a ser, si va a ser una cocina, como en este caso, o un buró, y así sucesivamente puedes armar todo tu proyecto o hacer temas individuales incluso para temas de retail o venta en línea. Se puede producir en serie y es muy bueno. Excelente. Corte Cloud. Corte Cloud. Muy bien. ¿Qué más tenemos, jóvenes? Continuamos con el recorrido y ahorita vamos a pasar a otro salón que es el showroom de herrajes de Bloom, exclusivo para Bloom. Bloom. Qué bonita marca, Bloom, ¿verdad? Sí, muy buena. Es excelente. Si quieres durabilidad, elegancia y garantía, Y garantía, ¿no? Lo más importante, porque los muebles dependen del herraje, ¿verdad? La calidad de un mueble es la calidad del herraje. totalmente, porque se puede ver muy bonito una melamina, un tablero, incluso una carpintería tradicional en madera. Pero si el funcionamiento, la esencia del mueble no funciona de manera correcta, hace que se vea, que no se sienta la experiencia que estás solicitando. Ujú, Entonces, esto te genera una experiencia de vida, porque es con lo que interactúas todo el tiempo, con una cocina, con un closet, con un mueble de baño. ujú. Y si estás a gusto en esos hábitats, pues también te genera mucha más calidad de vida al día a día, Claro. ¿sí? Aquí tenemos diferentes aplicaciones, en bisagras. A ver, cuéntanos de las bisagras. ¿Cuántos tipos de bisagras tiene Bloom?
Tiene varios tipos de bisagras. Por ejemplo, esta tiene la base recta para hacer más limpia la forma en colocación y no se vea, por ejemplo, como tenemos ahí al fondo el avión, que normalmente le nombra. Entonces, es un acabado que ya depende del diseño de cada quien. Ya te entendí, una sola línea, Es ¿verdad? correcto, Ya. sí. También, como se muestra ahí, puede haber en acabado negro o en el acabado tradicional, que es en Okey. aluminio, ¿verdad? Y aquí entraríamos a muchos temas técnicos donde esta está base acabada con tornillos, por aquí llegaremos a otra donde no hay tornillos, hay taquetes, donde se puede expandir y es una instalación sin herramienta. Tiene incluso accesorios donde cubres los tornillos, entonces también eso hace que se vea mejor en Está el bueno eso. acabado y en el diseño. Hay con tip-on, que es el push para abrir, o hay también cierre suave, que es el Blue Motion. Luego pasamos a otros sistemas de apertura que son los Aventos. El Avento es una joya, ¿verdad? Sí, el Avento es muy bueno porque puedes controlar incluso las posiciones. Supongamos que esta cocina esté muy alta y la persona no tenga la altura para cerrarla. La puede dejar en la cierta posición, tomar lo que deba tomar y la puerta se mantiene sin ningún riesgo de que se baje o se te vaya hacia arriba y no la puedas cerrar. Dependiendo donde la dejes, se puede quedar hasta un punto donde ya hace su función del autocierre, del Ujú. Blue Motion, ¿sí? Está buenísima. Hay diferentes aperturas, depende de la aplicación, como lo puedo mostrar aquí al mismo tiempo. Entonces, depende si tienes mucha espacio para utilizarlo, puedes utilizar esta apertura y tener el 100% de visibilidad. Si tienes la reducción del espacio, pero tienes arriba la opción de que la puerta se incruste por arriba del mueble, tienes esa opción porque está más reducido el pasillo, simplemente utilizas esta apertura. Y si tienes aún menos espacio o un mueble muy bajo que quieras ocultar algo, si este estuviera aquí, la puerta abre así, de esa manera en L, y no te genera un problema que te vayas a golpear o te quite espacio y te quita el pasillo para donde van a circular las personas. Mm. Entonces, depende del proyecto, incluso te da todas estas facilidades, ¿no? Está buenísimo. Miren, Sí. todos los tipos de apertura. Y adicional a esto, yo las abrí de manera manual, pueden ser electrónicas, con el toque de un botón. Ajá, excelente. Esta es más Esa doble rápida. posibilidad, Sí, sí, exactamente de sí. acuerdo al presupuesto y el gusto que uno tenga de utilizar las cosas, ¿verdad? Buenísimo. Sí, luego continuamos, con los cajones, que también aquí tiene varios tipos de cajones. Tiene sistemas de guías y tiene sistemas de box, que el sistema box son sistemas con costados, metálicos, ¿sí? Ujú. Y en este caso, si utilizamos una jaladera, este es un sistema de guías donde tú tienes que armar el cajón completo con la madera y la guía es por abajo, exactamente. Súper fino Sí, esto. genera también mucho diseño, genera economía al no tener el costado metálico, pero Aprovechas un poco más de espacio, ¿verdad? El cajón. exactamente, pero no pierdes las garantías, ¿sí? Que tienen que ver con la apertura. Y si te fijas, no se escucha el sonido cuando abres o cierras el cajón, a diferencia de otras que es molesto que Ujú, el se ruido, escuche, que corra y que se azoten los cajones. Y eso va mermándoles también en claro. la garantía y en el uso. Puedes hacer aplicaciones como estas, que no necesariamente un cajón, una guía, generas una mesa que en su momento si la necesitas la usas y cuando no, pues ya lo cierras. No te roba espacio. Ya dependiendo de la aplicación, una barra, para un bar, en una cocina, en una oficina que puedas tener ahí en home office y que la quieras utilizar mientras tengas una impresora aquí trabajas con tus cosas y luego al final de terminar tu trabajo en este home office, pues ya, no ocupas ese espacio y lo desocupas, ¿sí?
Este Yo es uno más tradicional, Este es uno más tradicional, pero este ya es un Metabox donde hay unos costados más tradicionales, una apertura 3/4. también ya, pues, no sé, digo, se sustituye la inversión de la melamina por todo el cajón, Es correcto, ¿verdad? sí. Y también, el tema de la limpieza con los costados metálicos también, juega un factor, porque es más fácil de limpiar y dura un poco más. Ujú. Sí, Un poco más de oficina, pero muy durable, ¿verdad? sí, 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 sí. Y luego ya llegamos a al sistema box ya un poquito con mejor, calidad y un poquito y más, diseño. Claro, porque aquí ya viene todo el cajón mejor armado, ¿no? Sí, Más limpio, ya traes como doble lámina, ¿verdad? Ya no es una. ya no es una, eso es doble lámina y en conforme vayamos avanzando en este tema del diseño, también, mejoran las formas. No es que mejore la calidad, porque la calidad de Bloom es muy buena en cualquiera que elijas, Ujú. pero en la capacidad de carga sí. Entonces, Okey. mejora la capacidad de carga desde 30 kilos hasta 70 kilos o 65 kilos, Ujú. ¿sí? Que en el más básico, pues, obviamente tiene mayor economía a la hora de producir, pero también tiene menor peso, que es lógico. Claro. Y con Blue Motion, cierre suave, que ya obviamente cuando se esté en uso y tenga el peso correcto, trabaja mejor que cuando están vacíos. Ujú. Si te si ves aquí, vamos mejorando, el diseño Claro, ya quedó todavía más recto, ¿ah? Y y ahora es la blanco. exactamente, y el espacio que te genera para guardar es diferente. Tienes todas esas opciones también. Aquí, al ser recto y tener 90 grados, todo se aprovecha. Aquí un poquito hacía el tema de una pequeña curva, una pequeña inclinación que te roba un poco de espacio, pero aún así, tienes todas esas opciones. Y todavía también en colores, como decías, gris, blanco y colores más oscuros que son más tendencia ahorita en este momento. Ujú. Y esto es como una lámina oxidada, muy Sí, sí. fino este. Sí, estas son un poquito más personalizables, donde tú tienes opción de cambiar esta esta vista de este lado del cajón. Por eso lo Okey, ves así y el centro es diferente, o la opción de que sea igual en ambos casos. ya. Le Sí. puedes poner el logotipo que tú quieras, la marca o el color. El color ya está en ciertas plantillas prediseñadas de colores que Okey, las tendrías que adaptar. okey, Ya lo del diseño habría que revisar y volúmenes y detalles, pero sí, de acuerdo. Esta es su caja de herramientas. caja de herramientas. Ajá, Continuamos a esta parte del showroom, donde ya una vez que podamos, llegar a una toma de decisiones porque vistes el material que necesitas, elegiste el herraje por su funcionamiento y por sus detalles técnicos, lo puedes aplicar y ver cómo funciona. Por ejemplo, aquí en el showroom les ofrecemos eso, cómo funciona ya aplicado en un mueble real, por ejemplo, que aquí es una cocina, ¿sí? me gusta el diseño del showroom, ¿no? Con esa estructura amarilla, la luz Sí, es azul, un poquito industrial para no perder que aquí también es la bodega donde consiguen los materiales, entonces todo tiene ese ambiente. da ese ambiente match, pero con todo el uso que se le puede dar. En esta aplicación se llama Space Tower, donde tenemos un mueble alto de cocina y en lugar de ser una carpintería tradicional donde están puros entrepaños y donde tuviéramos aquí que entrar y agarrar algo adentro, a esta altura no hay problema, pero en la altura de abajo hay casi que agacharnos y hasta a veces hincarnos en el suelo para poder tomar algo. Ujú. Entonces, esa parte de la ergonomía y el uso del mueble lo facilitamos con eso, donde todo lo que esté incluso a mero atrás esté al alcance y a la vista, Excelente. Oye, ¿sí? ¿cuánto resiste? ¿Cuánto peso resiste el cajón? Este cajón en este caso es de 65 kilos, Bastante. bastante. Y al ser los costados metálicos aligeran el cajón, porque al momento de armar el cajón con la madera, pues ya es peso que también cuenta en el cajón. Claro. Entonces todo tiene un porqué de las cosas. Y el cierre muy suave donde las botellas no bailan y Está no se bueno. caen, si no, pues va a ser un desorden y pues no queremos ese desorden, ¿sí?
Y algo que no les presenté ya de las bisagras, que estas sí tenemos aquí, a 155 grados, donde aperturan y dejan libres la totalidad del canto del mueble, para que los cajones no tengan ningún problema. Ah, es bien importante, porque si nomás abriera así, a 90 grados, Sí, toparía de estaría este lado. estaría rozando, chocando. Exactamente, y no pudiéramos utilizar este tipo de aplicaciones en cajones internos. Claro, o sea, lo padre es esto, jóvenes, lo padre es que pueda abrir bien, y ahora sí, este cajón con vidrio que se ve muy elegante, sin problema. Sí, pueden ser cajones con vidrio, cajones con alguna galería, Ah, que divisiones ya va de internas, acuerdo al diseño y al gusto y al presupuesto. eso está bueno. Sí, Hasta sí. me gusta el piso, ¿no? Tiene como una textura como plástica, Sí, es un aditamento aparte para proteger ahí el cajón antiderrapante. antiderrapante. Así es. Y esta es una aplicación muy padre, porque aquí está la otra que te decía en galería, ¿sí? Y en ambas puedes ver, sin abrir el cajón, siguiendo un orden, qué tienes en cada cajón. Entonces no necesitas, ¿qué tenía en este? ¿Qué tiene aquello? Entonces no abres todos. Claro, muy bonito el difusor LED también, Sí, ¿no? Bien ruteado. Ah, pues se ve perfecto esto, ¿verdad? la Ya verdad sí. ya Y, teni y ya en, y tienes en hasta la uso es, cena y sí, y en uso, la gente que utiliza este tipo de armados, se enamora de ellos, a cla diferencia del tradicional. y qué importante tener la distancia correcta entre las puertas y las cubiertas, ¿verdad? Así Así, es. aquí deben de tener ustedes 1.20 más o menos, ¿verdad? Es como 1 metro, sí. 1 metro. Sí, el 80 es lo mínimo recomendado para que pueda haber un tráfico, Ujú, pero ya si brincas, si la medida la adicionas a 1 metro, 1,20, puede incluso estar alguien trabajando y la circulación continúa, porque pues aquí está uno simular, o esta simula la parrilla, puede estar simulando con los utensilios, pero las personas pueden circular por este lado, sin excelente. necesidad de que tenga que moverme o que cause un accidente porque Claro, no hay espacio. entonces Si lo mínimo hay, sí, 1 metro. así es. Ya, Aventos. eh, Este es de los desarrollos más nuevos que tiene Bloom, donde el mecanismo va oculto en el canto. Ah, caray, ¿cómo logran eso? Se queda bien delgada los costados. Nada más donde se necesita hacer la perforación para incrustar el mecanismo, pero el tablero en general, la estructura y está todo perfectamente pensado para que resista. Y si te fijas aquí, no sé, es como una aplicación vertical que no carga nada, entonces sin problema puede funcionar y durar, y durar, y durar. ¿Cuántas aperturas o cuántos años, cómo miden la garantía de uso? Sí, sí, tiene sus aperturas, en la página, y si no, ya con mucho gusto le hacemos llegar las fichas técnicas para que tengan exactamente por cada, familia de producto y por cada producto en específico, las garantías, que son muchos años, Son pueden miles, ir de ¿verdad? 15 a 30 años, entonces, depende de la apertura y el uso que se le dé, pero son muchos años. Y eso es lo que se dice en el papel, pero la verdad puede durar incluso más. Puede jugar incluso más. Esto es genial, me gustó mucho ese. Sí. Y luego pasamos aquí a otra aplicación donde simularíamos 3 cocinas, que aquí le nombramos una cocina buena, una cocina mejor y una cocina en óptimas condiciones, ¿sí? Súper mega magnate. Exacto, donde el bueno y el mejor, por ejemplo, conservan las aperturas de las puertas normales, Okey. pero si se alcanzó a ver en la toma, tuve que retroceder al abrir, porque tengo que tener el acceso, Sí, está grande la puerta. exactamente. Eso es hasta un punto, ahorita les digo el porqué de ese comentario. Tenemos un cajón, una línea básica, pero muy buena, normal, con su organización. Tradicional, una puerta con su entrepaño, donde si te digo: "Abraham, pásame por favor la olla que está ahí atrás". A ver, ¿cómo le voy a hacer? Exactamente, No, no puedo. es Sí, correcto, sí. pero eso es lo que hace todo el mundo, ¿sí? Ajá. No está mal, es bueno y funciona, porque ha funcionado muchos años. Pero, ¿qué tal? Mantenemos, por tema pues, de economía y de presupuestos, la misma puerta, la bisagra, pero en el mismo espacio
sustituimos la puerta, el cajón va igual, 2 cajones extras, Ok. un poquito más grandes, el espacio que quedó acá, un Al poquito más fondo, desperdiciado ajá, y al fondo, aquí todo a la vista, perfecto. en medio, el de abajo. Ahí tienes las ollas. Ahora sí, pásame lo que estaba atrás, Con gusto. Sí. ¿sale? Qué Y diferencia, ¿verdad? Y hay gente que no les gustan los cajones, yo no entiendo por qué. es correcto, entonces eso te da mucha más calidad de vida. Nada más, ¿cuántas veces te vas a agachar o vas a, colocarte sobre las rodillas para poder Sí, no, ya las ollas de hasta el fondo ya quedan como perdidas. perdidas? Y aquí lo manejamos con un óptimo, porque este tipo de apertura no me generó ni siquiera que me haga para atrás. Ah, Nunca va a rebasar el tema de el diseño correcto de la cocina, que son 60 centímetros, 62. Entonces, sin problema, no hay ningún tipo de accidente ni de riesgo, optimiza mejor el espacio y de una sola apertura tengo todo el panorama y toda la vista de lo que tengo guardado ahí y de lo que voy a utilizar. muy interesante. O sea, esta bisagra agarra 2 piezas, pues, ¿verdad? Sí, Los mismos 60. ¿Cuánto tiene de alto el ese mueble? avento, sí, tiene 60, 70. 70 centímetros. Ah, está increíble. Y aquí continuamos con el tema de los cajones, donde ya ponemos un tipón y Blue Motion, que en los cajones Blue se puede adicionar esa doble apertura sin jaladeras, haciendo un push, y cerrando con cierre suave. A ver, y entonces otra vez abrirla. Ah, interesante. Y sale bastante, ¿verdad? Sale O bastante. sea, ¿qué mecanismo debe tener para que la empuje tanto, no? Sí, 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 trabaja muy bien y controla muy bien los pesos. Por eso, Bloom puedes elegir el peso que de verdad necesites para que no salga de más y te vaya a golpear, ¿sí? Pero también para que salga lo suficiente y no a veces quedan medio así, no puedas o jalarlos o abrirlos y ya no haya un buen uso. Excelente. Sí, sí. Entonces, por eso es bueno, mejor y óptimo. Incluso aquí parecemos esto que pareciera nada más un adorno o un juguete, pero en realidad es una herramienta muy práctica, porque aquí tenemos a escala lo que pudiera ser una cocina, donde dividimos por color todos los temas que hay en una cocina, ¿sí? Dónde guardar, dónde tener la llave del agua, dónde tener el gas, ¿sí? Dónde es almacén y dónde es almacén, pero de productos o de la despensa. Ok. Entonces aquí ya puedes jugar y simular cómo es tu espacio para que elijas mejor el herraje, mejor las dimensiones del mueble, como tú decías hace rato, mejor el pasillo donde vas a circular, ¿sí? Entonces al final llegues desde con anticipación al proyecto real como lo vas a querer, sin que tengas una sorpresa de que, y hubiera cambiado esto, hubiera hecho esto mejor. Ujú. Aquí tienes todo para elegirlo desde el inicio del proyecto. Excelente. ¿Sí? Y Lo dimensionas todo, pues, ahí. así es. Ujú. Y Bloom, mucha gente piensa que es solo para cocinas, pero Bloom es para todos y para todos lados. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un vanity, donde Bloom tiene una bisagra que puedes colocar directamente al cristal. Ah, caray. Esa no la conocía, Jules. ¿Cómo la La fijan? cristal, hay un adhesivo especial para que pueda pegar el adhesivo y hacer la fijación entre el herraje y el cristal. Oye, está grande el herraje, ¿verdad? Así es, y es robusto porque el cristal es pesado. Porque el cristal es pesado. Sí. Tienen que Y repartir las cargas. claro, y tiene un Blue Motion. Tiene un Blue Motion que es el cierre suave, donde no hay riesgo de que se azote y se rompa el cristal. Ah, está increíble. Entonces, volvemos con el tema de los cajones, que puede quedar muy bien en un baño, no necesariamente solo en la cocina. Ujú. Sí, no, aquí esto está increíble. Aquí depende, hay un sistema donde puedes pasar el bajante del agua Ajá. muy pegado ahí, haces un frente alto para que no tenga conflictos con Con la y altura del puedas césped. generar con la altura del césped y puedes usar un cajón Ah, un cajón en lugar completo. de las puertas solamente. Ya te Y cubres entendí. el espacio restante que va a bajar el césped con un frente más alto. Okey. Sí, 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 o sea, este cajón lo puedes dejar un poquito más abajo para que te dé la altura del césped. Así es, Ya. Sí, porque la verdad está muy práctico. Canta el cierre lento. así es.
¿vale? Y aquí al final del showroom tenemos el revego, ¿sí? La joya de la corona. La joya de la corona, un sistema de puertas abatibles y que se ocultan. Hay 2 modalidades, haces una pequeña presión, acompañas y listo. Puede ser a Ese 2 sistema es puertas una o puede ser joya. sencillo a una sola puerta. ¿Y qué tal se siente, verdad? Porque esos herrajes tienen una como una fortaleza, ¿no? Que se sienten cómodos de utilizar, no se sienten frágiles, Es correcto. no se traban, la corredera es suave. Sí, 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 es lo que comentaba al principio, que el alma del mueble es el herraje. Entonces, si te sientes bien desde adentro, se nota para afuera. Ujú. Entonces, usas las cosas como se deben de usar, ¿sí? Y el día a día que tienes y que vives, esa experiencia es la que, pues, mejora, ¿no? Mejora la calidad de vida de todos y se siente padre usar. Y dice uno: "Ah, qué bueno que elegí este tipo de herrajes, esta marca Blum para hacer mis proyectos". Exacto. A Así ver, es. ¿podemos cerrarlo? Órale, cerramos. Un Hay pequeño que empujar un Hay que poco, ¿verdad? empujar un Se activa el poco, sistema, acompañar simplemente, y muy un sencillo. toquecito, ajá. Volvemos a acompañar, A ver si es cierto. Acompañas, es correcto. Hasta el ¿no? fondo, Lo llevas, lo empujas un poquito. No, si yo ya lo conozco. Y este es hacia fondo, presionas y queda cerrado. Está genial. A ver, vamos a cerrarlo otra vez. Es que yo ya he visto muchos jóvenes y este sistema no se compara a ninguno. Esto pareciera que es eléctrico. No haces nada. Más llegas y lo empujas poquito. ¡Voilà! ¿Verdad? así es. ¿Cómo estás, amigo? Bien, Abraham. Qué gusto verte. Igualmente. ¿Listo? Listo. ¿Con eso cerramos? Vamos a entrar ¿También a el este, taller? ¿no? Bueno, Ajá. Es un servicio que dan ellos. Ok, ok, entonces adelante. bueno, continuamos a nuestro taller. Aquí en este taller, les podemos capacitar para utilizar todos los herrajes de Blum. Si tienes una duda de cómo se instalan los patrones de perforación para bisagras, para ventos, para sistemas box o para cualquier herraje de Blum, incluido el revego, hay un configurador en la página que puedes utilizar en eService o puedes también con nosotros venir y aquí, cuando compres el material, te damos la capacitación de exactamente qué maquinaria necesitas. Por si la quieres adquirir, también te la podemos conseguir. Ok. Para que tú la uses, te capacitamos cómo usarla, ¿sí? Y si no, te ayudamos en las primeras compras a ubicar el patrón de perforación. Ujú. Te decimos cómo, cómo son las medidas, si es en sistema 32, para que tú llegues y tengas las perforaciones que necesitas. Pues en este caso se ven 2 pequeños orificios, que es donde iría colocado un herraje. Aquí nos llevamos el diseño, pero aquí deben ser los braques para un frente de cajón. Ok. Entonces, iría agarrado aquí el cajón, aquí vendría el costado metálico, ¿sí? Y este sería el frente del cajón. Pero aquí te decimos exactamente dónde vaya eso para que no andes ajustando ahí o haciendo cosas ahí que no debes, a la hora de tu instalación y no se vea como debe de ser, a pesar de que usaste un buen herraje. Debe quedar aquí, perfecto. Esa parte es bien importante, ¿verdad? Porque mucha gente yo creo que apenas empezará a usarlos por primera vez y necesitan esa capacitación. Y por ejemplo, los cortes, entonces ustedes pueden hacerlos, todos los cortes de un mueble, de una Sí, cocina. claro. Ok. Todos los cortes, sí, a través de la plataforma de corte cloud que mencionaba en un principio. Ujú. El carpintero tiene su cuenta, es 24/7, es gratis, ¿sí? Y mandando a hacer, los servicios ahí con nosotros, capacitamos para que lleves de 0 a 100 el proyecto. Ok. Sí, sí. Entonces, hay maneras de ver, es muy padre, es muy intuitivo el sistema, no necesitas, estudiar tanto tiempo, ni años, ni mucho menos. Empieza la plataforma, una pequeña capacitación de 2 o 3 horas para
incorporarte, de ahí, dudas técnicas y muy específicas se aclaran con nuestro departamento técnico y va a ser suficiente para que empieces a producir y a ganar dinero. Te puedes volver tu propio taller. Te puedes volver tu propio taller, tu propio jefe y ser dueño de tu tiempo. Claro. O sea, empiezas armándolos tú y después capacitas a algún amigo para que te ayude y Sí, así vas creciendo poco a poco tu es taller. correcto. Sí, utilizando maquinaria de punta, Ajá, sí, herrajes de punta. herrajes de punta, material también de punta, donde vale la pena decir que aquí todos los materiales que contamos son de marcas originales, Ujú. ¿sí? Entonces, eso genera muy garantías, hay trazabilidad y hay respuesta postventa también. Claro, porque si no compras en lugares certificados, puedes estar comprando copias, réplicas. Exactamente, donde si hay un problema de garantías, pues no sé hasta dónde te puedan ellos alcanzar, pero creo que no hay, y aquí sí tienes un respaldo. Excelente. Me encantaría ver cómo cortan una. Ahorita no están activas, pero por el Nos tema de podrían mandar un video. sí, ya Ajá. después les podemos mandar un video donde les mostraremos cada una cuál es su función y las vean en operación, porque es también muy entretenido y la verdad, cuando sabes y el origen de cómo se hacen las cosas, Ujú. te da mucha confianza, ¿sí? Y la confianza la puedes transmitir. Excelente. Es la máquina de una prensa donde ensamblas el cajón, tienes el fondo, tienes, por ejemplo, la parte de atrás del cajón y aquí deberían ir los costados metálicos. Entonces te marca exactamente dónde van a ir los tornillos, entonces no hay manera de que te equivoques ni que te salga mal. Ah. Y al momento de colocarlos, pues también eso te agiliza. Si tú tienes tu taller, pues te agiliza mucho tiempo. Y esta máquina, pues, la puedes utilizar aquí Sí, 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 la podemos utilizar aquí para las capacitaciones. para las capacitaciones, Sí, okey. Claro, o sea, la idea también es de que los mismos talleres vayan adquiriendo sus propias sí, claro. máquinas. ¿Y Sí, cuánto puede costar una máquina? me reservo un poquito, pero, Que coticen. que coticen, sí, que vengan, Okey, pregunten y sí los atendemos con mucho gusto. excelente. Pues, es que es una inversión, jóvenes, ¿verdad? Sí, sí, O sí. sea, es una máquina que te puede durar, ¿cuántos años? No, me han tenido, te puede durar muchísimos años, o sea, Décadas. todos los años que necesites usarla bien, con el mantenimiento correcto, El taller el taller, o sea, es una inversión que se va a pagar sola, vamos. se va a pagar sola sin duda. ¿Y esta grande de acá? Esa es una cortadora, la verdad, ya tiene sus años y la usamos simplemente para hacer las muestras. Okey. Sí, la producción que mandamos a hacer a Corte Cloud es una máquina especializada, el que conozca algo de máquinas es Son las una horizontales, ¿no? sí, Que ingresan y te hace todo el tablero sin moverlo. es correcto, una Gaviani P60 de la marca SCM italiana. Entonces, muy buena, muy rápida, corta hasta 3 tableros a la vez, de 16 milímetros, entonces es solo que está en el área de producción en planta, en otra bodega, y esta solamente es para hacer el tipo de la muestra rápida aquí cuando estemos, dando la capacitación en el taller. De acuerdo. Muy bien. Ahora vamos a pasar, a la cereza del pastel, pero ahora del showroom, donde tenemos, un departamento totalmente equipado y amueblado, hecho con herrajes Bloom con melaminas, y van a ver la experiencia completa ya de todo aplicado. Excelente. Vámonos, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. Bueno, ya estamos arribando al showroom, como imagínate que este es un departamento en Nueva York, donde el edificio sale entras al elevador y el elevador te lleva a tu Excelente. loft. Entonces, tenemos un pasillo de la entrada y como les mencionaba hace rato, a la hora de elegir el herraje en la parte técnica, por ejemplo, tenemos un pasillo con un mueble muy bonito, pero es una oficina donde nos requiere un tema de 2 metros, ¿sí? Por una profundidad de unos 40, 50 centímetros. Entonces, supón, este es el pasillo, la gente puede adquirir, entrar, tú estás aquí trabajando con todo tu equipo de cómputo, ya sea una laptop, una de escritorio, tienes tus cosas y estás trabajando sin problemas. Tenemos un herraje que tiene un seguro, entonces no se puede mover, entonces no hay riesgo y te permite trabajar como debe ser. Qué genial. ¿Y cómo pones el seguro? ¿Lo jalas completo? No, 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 solo se activa, al momento de la instalación ya viene el mecanismo para eso,
Tenemos aquí una pequeña palanquita donde si la movemos, está también por el otro lado, a cualquiera de los dos, liberas y cierra. Ya no necesitas Qué hacer crack. nada, tienes aquí los papeles, tienes todo lo que tengas, pues no Ujú. importa, hasta la taza del café, simplemente lo cierras. Y este tipo de apertura, a la diferencia del otro que abre de esta manera, pues no nos dejaría trabajar porque nos llegaría y estaríamos medio, Mm. pudiendo lastimarnos con la cabeza o algo. Y aquí, este tipo de apertura nos genera esta oficina móvil. Si no hubiera este tipo de apertura, hacia arriba que le dicen aquí en L, no se pudiera generar esta oficina móvil aquí, o tendríamos que eliminar la puerta y se vería todo. Se vería todo. Sí, que incluso no nomás es por el tema de que si se ve o no se ve por la gente o lo que quieras decir. Si tienes niños chiquitos, por ejemplo, que apenas están caminando 3 4 años y, no quieres que por algo te muevan o te hagan, algún desperfecto ahí en tus cosas, pues nomás le cierras y ya no. Está Ya no bien. tienes, ese problema, que eso es práctico y, pues, todo eso. Supongo que aquí tienes la impresora, tenemos el mismo cajón igual, se bloquea, haces lo que tengas que necesitar de tu impresora o de guardar y lo vuelves terminando simplemente a guardar. Y tus cajones para tus insumos o para lo que tengas que hacer de oficina, que lo tengas que guardar, escuela, universidad, preparatoria, secundaria, no sé. Jadadera oculta. Exactamente. Corredera oculta. Entonces, tenemos una pequeña oficina móvil aquí. Luego pasamos hacia la cocina, Ajá. donde tenemos una cocina, un refrigerador panelable, ahorita lo vamos a ver, pero también tenemos aquí un espacio grande, no sé si alcanzan a distinguir si es una puerta o qué es. Ahí, ¿Qué es? ¿Refrigerador? no, es un acceso. En muchos de los departamentos ahorita que están en construcción, en tanto crecimiento vertical en Guadalajara, en varias partes de la República, hay veces que el cuarto de lavado o cuarto de boiler está dentro o una alacena simplemente de guardar pegadas a un ambiente como la cocina. Entonces, si invertimos y colocamos de esta manera la bisagra, si puedes acercar la toma aquí, Ujú. la cazoleta de la bisagra que debe de ir en la puerta la invertimos y la pusimos en el mueble. Okey. Y la base que debe de ir en el costado del mueble la pusimos en la puerta. O sea, como si fuera un vivel, ¿verdad? Exacto. Entonces, tú tienes una apertura donde vas a entrar y tienes el espacio para recibir el tamaño de la puerta. Si lo Ujú. hiciéramos a la inversa, no sería muy viable, muy pesada y abriría hasta acá, entonces nos comería muchísimo espacio y ya no se vería tan padre. Entonces, Okey. aquí no te genera nada, puedes aprovechar, como tenemos correderas de 70 kilos, es un mueble muy pesado, que incluso le podemos cargar cosas pesadas, cloros, incluso son botellas chicas, pero podemos poner botellas grandes, pesadas, donde una corredera por un lado y otra corredera por abajo generan que este espacio no esté muerto. Ujú. Entonces ya tienes toda la optimización de los espacios y también el acceso a esa otra área que fuera de lavado, de algo así. Pero cuando no lo estés usando, tienes un diseño de cocina. Superelegante. O sea, Sí, lo que necesitas es ese muro más adentro, ese mueble más adentro del paño de la puerta. A ver, otra vez sí para se que necesita un poquito hacer este mueble. para Aquí, hacer el aquí lo aprovechamos con un extraíble, pero sí lo necesitamos para colocar la bisagra de este lado. sí, No la pa pudiéramos aquí porque no habría manera de hacer el recorrido después. claro. Sí, o sea, tiene que funcionar la bisagra como un pivote. Sí, sí. Y Y de solamente invirtiendo la colocación. ujú, pero es la misma tipo de bisagra. Sí, 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 nomás es en el. Tienes que Ah, tener todas las bisagras tienen varios cuellos y varias aperturas. Tienes que utilizar esta apertura, que es la que va por dentro, que cubre todo el canto. ujú. Ah, ya te entendí. Va hacia adentro. Ujú. Ajá. Se Este ve superelegante. este sí es un refrigerador panelable para mantener el diseño de la cocina, que Si esto, le pues, ca ya es opcional y dónde consigues el refrigerador, pero es parte de que todo lo que se puede hacer al alcance con el tablero, ¿no? ujú. Tenemos un área, pues, si a la gente le gusta mucho el café, su cafetería. Tenemos aquí, la máquina del café y, por ejemplo, tenemos a la mano los vasos y un cajón oculto donde sigue todos los demás insumos para que no busques en cualquier lado de la cocina y puedas incluso delimitar tus espacios y tengas ese orden y saber que todo está donde lo Sí quieres. cerró.
sí cerró. Casi no tiene peso y ahí hay que empujar un poquito más de fuerza simplemente. ¿Sí? Increíble. Y aquí ya está todo lo que vimos aplicado abajo. La misma bisagra. Hey, ¿se puede tomar uno? En 155, los que gustes, Abraham. Ahorita ya agarrar Mira, azúcar. aquí están. No, no es cierto, el azúcar es transmisor de todas las enfermedades. Bueno, entonces Entonces no, dicen. no. Entonces nomás une. Está buena, esta es la que le llaman cangrejo. Sí, así le nombran de cangrejo en el común del mercado. Es Ajá, una bisagra, a 155 grados. 155 grados. Sí, y aquí ya está aplicado el tip-on para el push, para evitando las cerraderas, sea un herraje limpio. Excelente. Sí, están aplicados los cajones. No. Es una chulada, Bloom. Y también, Quisiera tener para toda que mi no se te casa quede de nada ahí Bloom. atrás y olvidado y haciéndose nada ¡Ey! más Me llantas. quedaron unos mancheritos hasta atrás. Así. Muy bien. Sí. Incluso con el pie, ya no me ocupé agachar. Y luego tienen como escalones también, Sí. ¿no? De todo. Ahorita que continuamos con los demás ambientes, está el Space Step, y ya te platico del. Ok. Sí. Por ejemplo, con Bloom, si te fijas, aquí es ¿tú qué crees que es? ¿Una puerta? Pues yo creo que sí, ¿no? Pues no. Incluso con la rodilla. Sí, es un super cajón. Sí, que no cualquier herraje te genera esa estabilidad para que pongas un frente en una sola pieza tan larga utilizando solo un cajón. Claro. Sí, está alto. Y sí agarra bien. A ver, y lo avientas y cierra lento. Si te fijas, Es están bien. milimétrico. Exactamente. Y ahí lo dejaron ustedes al paño a Sí. propósito. Sí, para que vean que la gente funciona. Luego, ¿qué pasa en el uso diario? Que se descuadran las cosas porque se descuadró el herraje o porque se descuadró por un tablero malo. 2 milímetros que se descuadren, aquí topa, ya no cierra. Ok. O como es un cierre en push, lo cierras por la fuerza, pero ya no va a abrir porque no va a estar siempre pegando con la superficie. Sí, Entonces, se sí, va a complicar. eso es en una puerta hacia arriba. También otro tipo de aplicación con más uso, un cajón muy pesado también, un frente muy grande en una sola pieza para evitar cortes. ¿Sí? Ujú, Entonces se ve un lienzo de madera más limpio. ujú. Puedes utilizar este tipo de armado del cajón, porque a lo mejor la cocina, a diferencia del baño, puede que gotee más fácil, algo porque hay más uso, más tráfico, Claro, claro. por la comida, los poquitos hechos de comida que hay en el baño, que a lo mejor te lavas las manos, te lavas los dientes. Y entonces, ya lo puedes dejar así para que si hay una filtración en lo que lo reparas y te das cuenta, pues no dañó lo que Claro. tengas adentro. Pero Pero aquí tienes el cajón. tienes el cajón. Si hiciéramos tradicional y tuviéramos simplemente las puertas abatibles, pues bien claro que, pues sí pones y guardas cosas abajo, Ajá. pero todo el aire que hay arriba no puedes ponerlo entre paño porque te estorba el césped. Claro. Entonces, pues ya es espacio perdido. Sí. ¿Sí? Aquí se ve una cocina muy amplia, pero si esto lo traduces a un departamento de 40, 50 metros cuadrados, todo el espacio que optimices es oro. Me gusta Y cómo queda también con su oculto cierre suave, a pesar de que el cajón tiene casi 1 metro, lo mismo, perfectamente bien alineado. no pierden estabilidad. Está genial. Sí, una parrilla, el mismo tema, cuidado, no te vayas a lastimar. Donde aquí puedes tener, tus utensilios para cocinar, sacas, a lo mejor cucharas, cuchillos, platos, aquí a la mano, entonces, y listo, ya Ujú. sigues usándolo. Por eso, el tema de cajones, no te quieres agachar, no te agachas hasta que tomes lo que vayas a tomar y simplemente para que tampoco te agaches al deslizar. O sea, hay muchas, A patadita. pues no a pataditas, pero lo puedes empujar. Sí. Sí. Y, las aperturas de los aventos también, que mantenemos Herraje de patada, León. herraje de patada. Está bueno, ¿no? Es que vean qué maquinona, ¿no? Para Sí. cargar realmente el Sí. peso Incluso y el jalón. esto que es, pues lo más, top de las marcas, que es el Servo Drive, se puede programar y pueden enlazarse 2. Aquí tengo una puerta, pero mira, aquí sí tiene la doble apertura. Ok. Sí, por eso te decía que tenemos todas las aperturas aquí disponibles. ¿Qué genera esto? Que si quieres
ver qué tienes en una sola apertura, aquí puedes ver que tengo en la alacena de más arriba, que casi no se usa, y en la de abajo, Ajá. ¿sí? Que eso ya depende del diseño y del uso de las personas de cada quien, ¿sí? Y con el servo, simplemente cierras, Ah, caray. ¿sí? Y otra aplicación que esto sí no lo vas a es difícil que lo hagas o casi imposible con algún otro tipo de herraje, donde pareciera que es un fijo nada más para cubrir, pero no, es una sola puerta. Entonces, un herraje que soporte todo ese peso de esa puerta. Está brutal. Y ahí sí, ¿verdad? Para dejar maletas, para dejar el Es colchón es doblado ahí, correcto. la Y lo que colchoneta. decíamos de la altura. Y ahora para cerrarle, pues ya para cerrar dices: "Sí, ¿y ahora cómo hago un banquito? Y si te caes o la Sí, sí, escalerita". sí, no vas a llegar. Igual el cerro, Jesucristo, un toque. un toque. Ah, qué belleza. ¿Y esos trabajan con baterías, se conectan a Van la directamente a la luz, a la corriente? van Okey, directamente a la luz. Así es, ya. Sí, claro, para tener garantizada, ¿no?, el funcionamiento. así es. Y aquí, pues es un área de estar donde tenemos una pequeña cava con su frigobar, el área de la tele y todo con tableros melamínicos. Excelente. Aquí, ahora pasamos al área de la recámara, que también es donde muchos, o sea, pasamos gran parte, tiene que ver con nuestro descanso. Entonces, aquí tenemos un closet en todo el muro principal de la recámara, donde cuando explicaba que Bloom es para todos y para todos lados, tenemos el mismo tema, que los cajones no simplemente son para oficina, puedes organizar muy bien aquí con todos tus cajones, todo tu closet sin problemas. Incluso algo de las partes técnicas que ya se tienen que ver con calma, con esos, hay un limitador de apertura para que esta puerta ya no continúe abriendo, porque aquí en este caso tenemos un muro de cristal, Ah, para que no choque. para que no choque. Si no quieres lastimar tu muro o algo, limites la apertura, entonces por más que le abras no va a llegar ahí, pero va a permitir siempre este tipo de bisagras tener esta apertura hasta ahí. Obviamente la limitación va a ir a paño recto y de ahí hacia afuera, no Ujú, hacia adentro, porque entonces ya no sería práctico para nada, claro. ¿sí? Entonces es algo de lo que tienen. Seguimos el tema de utilizar los espacios todos hasta de piso a techo, igual con Los el servo. maleteros, claro. Exactamente. ¿Cómo le llamas? El botón, Cuando es esta aplicación es un servo drive, servo drive. ajá, que también son manuales, pero pues ahí sí tendrías que aperturar desde arriba, Okey, la puerta. Por ejemplo, tenemos una aplicación que también puede ser el mismo servo con Bluetooth. okey. Entonces, tú estás y tienes ganas de ver la tele. La tele está ubicada en esta zona, pero no me quiero parar, entonces, Ah, sí, lo conectas por Bluetooth. así es. A ver, otra vez, otra vez. Entonces, ahora ¿Ya te quieres ir a ya me dormir? quiero dormir y apago la televisión, cierro la puerta, porque incluso hay gente que le molesta el puntito rojo de la tele que está prendida. Qué especialitos. Exactamente. Entonces, muchas cosas, finas que puedes, utilizar Qué con esta marca. interesante. Exactamente. Entonces, todo es una aplicación que vas Sí, todo programando es una aplicación en cada cosa. cada sensor. Exactamente. Y hablando del espacio y la optimización de espacios, por ejemplo, supuestamente, pues, está la base de la cama, pero si haces módulos, como se ve aquí, en melamina, pero también los utilizas como base de cama, Ujú, la melamina es muy fuerte, entonces funciona bien para ese tema. Tienes cajones que puedes utilizar para seguir guardando y sea parte de tu closet, ¿sí? excelente. Aparte, ya esta aplicación, y si sellas del piso al mueble, pues también evitas que haya animales, porque no va a haber espacio para que Ah, ya cierras todo el espacio abajo de la si cama. tú lo quisieras, ¿verdad? Y si no, aún así, pues quedaría muy pesado, es difícil que O sea, tú fabricas la base de tu cama, pues. tú lo puedes fabricar. Ya. Imagínate que es una alacena de estas, nomás la acuestas. Ujú, Pones varias para que no haya un espacio muy hueco donde sí puede, romperse y el colchón vencerlas, pero al canto, en varias, 40, 50, 60 centímetros, es difícil que en el canto, se pueda deformar o lastimar excelente. el mueble, ¿sí? Aplicaciones también como estas, llegas y tienes aquí para
tú quitas y cambias de calzado simplemente, sin molestar a la persona a lo mejor que esté aquí en la cama, ¿no? Y con ruido y todo eso. Terminas y listo, todo Genial. organizado. Es muy cómodo, ¿no? Eso si la Es muy quitas al lado cómodo. de la cama. Otra vez esta apertura, porque no quieres, allá se ve todo en esa alacena, pero aquí quieres ver algo que no se quiere, que no quieres que se vea. Ujú. Utilizas esta apertura, aunque esté bajo el mueble, porque si tuvieras otra vez la siguiente apertura, pues si dejas la puerta abierta y tienes un descuido, pues puedes llegar y puedes golpearte. Ujú. Con esta apertura es difícil, y si algo, pues es como algo liso, entonces siempre estamos más al pendiente de algo liso a que sea algo Inclinado. inclinado, ¿vale? Tenemos con una corrediza, una Me puerta con gusta el melamina ruido. gruesa, también fácil. Ah, todo el herraje es Bloom de la corredera. No, aquí, ya es otro tipo de herraje, nada más para Ah, okey, deslizar la puerta, que ahí sí puede ser a tu elección. okey. Sí, aquí es mostrar que el tablero también puede haber un tablero más grueso para hacer este tipo de Para hacer puertas. como puerta. Exactamente. ¿De qué es? ¿De 1 pulgada? Sí, Okey. incluso hay un poco más grande, más ancho, perdón, hasta 30 milímetros. Puerta de intercomunicación. Es correcto. Y la aplicación del cristal, o como la que vimos abajo, que depende cómo tú lo quieras aplicar, con 3 puertas, pues ya tienes una vista panorámica para cuando una mujer o alguien se esté arreglando, Ujú. puedan tener todo eso, o una sola. Y igual con las garantías de que no se va a romper el espejo, ¿sí? Sí, La misma aplicación que lo vimos en la cocina, pero ahora por un mueble de baño. claro. No está limitado a un espacio, Ah, ya está el cajón. O sea, son los a todo laterales. el espacio de la casa, sí. Ujú. Y estas bien, o sea, estas piezas se venden por metro lineal. No. Viene el cajón, entonces si quieres un cajón de esta manera, Ajá, viene ya el cajón con sus costados metálicos, como es un cajón interno, tiene que tener su frente de esta manera okey. para que funcione como debe de ser, se escuadre y simplemente tú haces este tipo de arreglo ya con la melamina, que aquí quedó de esta manera, o puede ser solamente el fondo y la parte de atrás, ¿sí? Okey. Y aquí utilizamos una galería para afianzar un poquito más, utilizar una corredera más económica y poder sujetar bien un frente alto. ¿Y qué dimensiones tiene, por ejemplo, este tipo de cajones que ya dices que ya viene predeterminado? Las dimensiones, un cajón puede ir desde los 40 centímetros Ujú. hasta 1,20 m con Oh, Bloom, okey, ¿sí? Los anchos también son nominales, 45, 50, 60, 55 milímetros, ya. ¿sí? Y por último, algo que se nos está pasando aquí en el closet, también tenemos una aplicación que se llama Space Step, donde es un cajón, pero puede hasta 120 kilos. Entonces no alcanzo la parte de arriba, me subo al cajón sin problemas Ya su y ahora sí tengo acceso a la parte de arriba del closet, okey, ¿sí? buenísimo. Pero no nada más es cajón, escalón, perdón, también es cajón. Aquí Ah, ya puedes guardar vi. cosas. Entonces el espacio está utilizado y optimizado al 100%. Claro, entonces lo que carga no es el frente del cajón, No, es esa parte aquí de tiene acá. una pata Ya, excelente. y pues esto ya no más era. Lo empujas. Sí. Y con eso terminamos el recorrido. Eh, Espero les haya gustado, espero les dé ideas y los esperamos aquí en Madijal. ¿en qué dirección estamos? Estamos en Guadalajara, Juan de la Barrera, número 3505, Parque Industrial El Álamo. Excelente, pues Agustín, muchísimas gracias, La verdad que está increíble todo lo que podemos ver acá y espero que toda la gente lo utilice, lo aproveche, ¿verdad? Claro que Porque sí. es mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y de nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Somos nosotros los que usamos los muebles. Así es, así es. Entonces, pues a sus órdenes. Jóvenes, me despido. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde el showroom de Madijal Bloom. Ella empezó. Escríbanos. Cota Paredes, adelante.